Vamos a arrancar hablando de las medidas que ha anunciado el gobierno colombiano frente a los aranceles impuestos por Donald Trump. Aquí hay que destacar algo, y es que finalmente, por encima de esos discursos lesivos, de esas confrontaciones que hemos visto en los últimos meses, gremios, empresarios y gobierno nacional, y allí está la canciller Laura Sarabia, se sentaron para dialogar y trazar una estrategia conjunta. Le van a solicitar al gobierno de Estados Unidos que haya una exención de estos aranceles para Colombia. ¿Esto es posible? Y si es posible, ¿qué va a pedir Trump a cambio? Oscar. Pues es clave acá tener en cuenta que hay dos tipos de países. Países que tienen déficit con Estados Unidos, claro, como es el caso colombiano, y los que no tienen déficit. ¿Quiénes están en condiciones de hacer algún rifirrafe, establecer algún tipo de retaliación con el gobierno de Estados Unidos? Los que están en unas condiciones distintas a las de Colombia. Colombia tiene un déficit comercial y no le conviene ponerse a dar una batalla de esas características. Esa sería una debilidad y una pérdida de tiempo y generaría efectos negativos, porque ya tenemos otras flancos débiles, incluso por la actitud no tanto de los ministros como la del propio presidente, que acaba de generar un inconveniente mayor con una secretaria como la de Seguridad de Estados Unidos. Claro, pero justamente por eso que acaba de decir Oscar, sí, entonces podría ser posible que Estados Unidos diga, bueno, al final de cuentas, los que están aquí perdiendo en esta balanza comercial son los colombianos, entonces sí podríamos levantar esos aranceles. Estados Unidos no sale perdiendo nada. Pues en este momento lo que estamos viendo es justamente la fuerza de Estados Unidos en relación al resto del mundo. Esto justamente el Premio Nobel de Economía Stiglitz el año pasado lo mencionó, dijo es que los países más poderosos como Estados Unidos tienen la fuerza para renegociar e imponer nuevas reglas en el juego comercial y en los tratados de libre comercio, por ejemplo, como lo vimos con México, como lo vimos con Canadá y después ahora con todo el mundo. Y entonces los países que están en una peor relación de fuerzas vienen siendo las economías emergentes, las economías en desarrollo, de las que hace parte, por ejemplo, Colombia. Ahora, hay una cosa interesante que está pasando y es Europa en este momento, un sector de la Unión Europea está haciendo un llamado a hacer real el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur. Entonces vemos que también Europa, por un lado, está buscando salidas que podrían ser interesantes para nuestras economías emergentes y al mismo tiempo, mientras se explora una renegociación con Estados Unidos, que es lo que Trump está además un poco jugando y llamando, porque ya empezó a dar una lista de países que quieren sentarse a hablar con él, bienvenidos, entonces empecemos a hablar y empecemos a renegociar para poder seguir teniendo este control, digamos, en el mundo comercial, y al mismo tiempo tenemos además China que dice listo, nosotros sí les vamos a subir también los aranceles, y sigue habiendo esa guerra. Entonces digamos que hay muchos frentes abiertos en los que Colombia puede empezar a jugar muy bien, pero que también pueden salir más complejos. Entonces es un momento bastante crítico y cuidadoso, pero en el que al mismo tiempo existe la oportunidad para una economía emergente de unirse con otras economías emergentes y de hacer acuerdos sur-sur en este momento. Julio. Pues estamos en un cambio de orden mundial, ¿no? Esto puede ser interpretado como el fin de la globalización, ¿no? Es un sistema de reglas claras y estables para el comercio. Aquí estamos entrando en la era de la sinrazón y el uso de la fuerza, y eso trae pues muchas incertidumbres, ¿no? Si es posible que el gobierno colombiano logre bajar ese 10% de aranceles, es complejo por lo menos en este momento, ¿no? Colombia no es el primero que se movió, ni mucho menos, ya hay muchos países del mundo que es parte de lo que buscaba la estrategia de Donald Trump, porque aunque no parezca, detrás de esto hay una estrategia, es que todo el mundo llamara a la Casa Blanca, todos los países llamaron a la Casa Blanca a buscar negociaciones. Y pues lo primero que se ha sabido es que ese 10% de aranceles con el que quedó Colombia parece ser una especie de piso, ¿no? Y que y debajo de eso no va a haber reducciones adicionales, sobre todo porque hay que entender qué es lo que quiere Donald Trump con esta medida o con esta estrategia de este caos arancelario, y eso tiene que ver con un propósito ideológico de buscar la reindustrialización de Estados Unidos, que había perdido su base industrial, y la idea de ellos, equivocada a mi juicio, es
subir aranceles para que las industrias se relocalicen en el mercado más importante del mundo, que sigue siendo Estados Unidos. Julio, muy rápidamente quiero hacerle esta pregunta a usted porque usted es libertario, entiende estos temas económicos, pero yo he visto en las últimas horas mensajes, por ejemplo, de Axel Kaiser, de Elon Musk, en donde están trinando un video de Milton Friedman en el que dice, este lápiz tiene productos de todas partes del mundo. Un poco el mismo Elon Musk desmarcándose de esta política arancelaria de Donald Trump. Sí, se ve que hay diferencias filosóficas profundas. Una cosa era la campaña, cuando ya llega la hora de este asunto, del asunto arancelario, es que hay que entender que en el fondo esto es quizá la subida de impuestos más grande de la historia de Estados Unidos. Y por supuesto, estas personas y estos sectores que han atacado toda la vida el incremento de impuestos, pues no pueden subirse al barco de vamos a subir aranceles. Es todo lo contrario de lo que representa el liberalismo económico y por lo tanto ahí no tiene ningún sentido que figuras como, bueno, Elon Musk es muy controversial, pero supuestamente favorable al libre comercio. Además, entre otras cosas, la cadena de producción de Tesla, que es una de las empresas importantes de Elon Musk, pues depende de proveedores de todo el mundo. Entonces, pues, entre otras cosas, le están tocando callos a él y pues no va a ser tan tonto de meterse en ese barco. Yo creo que después de esto y después de haber posteado este video veremos muy pronto la salida de Elon Musk del gobierno de Estados Unidos, porque además la gran conclusión es que el único que pierde es el consumidor en Estados Unidos porque se suben los productos. Pero miren, de esa reunión de ayer y para cerrar esta ronda, yo quiero que nos concentremos un poco en algo que es paralelo, pero que es simbólicamente muy poderoso y es ver a los empresarios, a los gremios y al gobierno nacional sentados, trabajando juntos y remando, como decimos aquí en Noticias RCN, hacia la misma dirección. Oscar. Está bien que haya una disposición tanto del sector privado como de los ministros. Sin embargo, el gobierno no ha definido aún quién va a ser el nuevo ministro de Industria y eso es pérdida de tiempo. Y ojalá una política sensata, prudente, sea acompañada por la conducta del presidente de la República para que no se borre con el codo lo que se escribe con la mano. Pues es totalmente necesario este acuerdo, este encuentro, pero también las decisiones conjuntas que no deben prolongarse. Necesitamos que lo más pronto posible Colombia tenga una reacción eficaz frente a lo que está pasando en el mundo. Pues más allá de lo diplomático, no nos coge bien parado por ningún lado esta crisis, ni con funcionarios competentes y muy desprotegidos en lo financiero también, con una deuda altísima, con unas tasas de interés altísimas. Estamos muy vulnerables tanto en lo diplomático como en lo financiero para enfrentar esta crisis en el mundo. Miren, 7 de la mañana, 10 minutos, vamos a hablar rápidamente de nuestro siguiente tema y es la consulta digital que se lanzó para la consulta popular. Y uno diría, bueno, uno entra a una plataforma, hace sus observaciones, pero no es tan así porque lo que estamos encontrando en este momento, y aquí le quiero mostrar a nuestros televidentes, es que uno entra a la página del Ministerio del Interior y tiene que diligenciar un formulario. Es decir, es el gobierno nacional pues recogiendo todos nuestros datos, nombres, apellidos, da todo tipo de datos personales, si vive en Colombia, dónde vive, bueno, mejor dicho, haciendo que hacemos una especie de radiografía nacional y uno dice, estas podrían ser las bases para la campaña, van a empezar después a llegarnos emails, mensajes de texto. Juana. Pues es que una campaña como esta necesita tener un trabajo en el que establezca cuál sería el votante promedio, cuál es el votante. Entonces, para cualquier campaña de marketing, uno va y compra en un supermercado alguna cosa, le piden la cédula, uno va a comprar por internet, le piden todos los datos para poder flecharlo a uno. Entonces, una campaña política como esta se flecha y se hace cómo sería el votante ideal a partir de la recolección de estos datos. Yo lo acabo de hacer, entonces claro, uno llena todos sus datos, saben cuál es la edad de uno, cuál es el género, uno cómo se reconoce, tienen el email y empiezan entonces a tener los perfiles de la gente que está interesada. Entonces las campañas políticas se hacen así, flechando al grupo de gente, de edad, de género, que puede ser un votante de uno, en este caso un votante de la campaña. Ahora, yo pensé que iba a ser un poco más sofisticada la parte de la pregunta, ¿no? Simplemente es como, ¿usted qué preguntaría? Entonces, bueno, puede ser cualquier cosa. Yo me decía, pensaba que iba a estar dividido en temas, que iba a haber un poco más de estructuración en ese tema, pero claramente es una muy buena manera, muy estratégica de empezar la campaña de esta consulta popular. Yo me hago una pregunta un poquito más allá. ¿Eso es legal? ¿Eso es ético? Si el día de mañana a todas estas personas les empieza a llegar mensajes de texto e emails de campañas, o sea, ¿quién está realmente protegiendo nuestros datos? Porque si es una consulta abierta, nos tienen que pedir todos estos datos y hacer casi que un perfilamiento, Julio. Sí, claramente es una estrategia de marketing digital, digamos. Hay que ser muy iluso, muy ingenuo para creer que yo me meto a esa página y meto mis datos, Julio César Iglesias, venga, es que yo quiero que esta pregunta vaya en la consulta. Ay, vamos a escoger la pregunta de Julio para ponerla en la consulta. Eso es una ridiculez, ahí solamente
digamos, van a filtrar preguntas que ya estén prediseñadas y preconfiguradas desde antes. Esto es una ficción marquetera para meter a gente en un embudo y, como dices, eventualmente enviarle publicidad a favor del gobierno. Ahora, entendiendo cómo ha operado este gobierno, yo no creo que se vaya a limitar esta estrategia a la consulta popular, sino que todo esto hace parte de una estrategia que se va a extender hasta las elecciones de 2026, que en el fondo, pues, Sí. es el objetivo verdadero de la consulta popular. Oscar, me quedan 30 segundos para cerrar. Pues yo creo que aquí lo que están tratando es de hacer creer a los ciudadanos que son protagonistas. Este gobierno no cree en eso. Y por otra parte, creo que vale la pena aprovechar la oportunidad para decirle a las mayorías de conformidad que en el resultado electoral de 2022 en el Capitolio, que efectivamente esos congresistas obren de conformidad con ese mandato y no le den paso a una consulta que va a hacer perder más de 700.000 millones de pesos, y es como una larga vuelta a la manzana, porque al final no va a haber proyecto de ley, sino que tienen que volver a Capitolio. Entonces podemos pedirle a nuestros congresistas que efectivamente ahorren ese dinero que tanto se necesita, por ejemplo, para la salud. ¿Se acuerda, Maritza, Sí. cuando pusieron a la gente a mandar hojas de vida de los doctores, de la gente Sí. con doctorado? Esto es lo mismo, una ficción. Julio, muchísimas gracias. Un punto muy importante que tocaba Oscar, se nos acabó el tiempo, pero yo quiero mostrarles también. Aquí dice, pídele a tu senador que representes tus intereses. Ahí está también, eso que también ha sido muy, muy polémico en medio de esta consulta popular. Oscar, muchísimas gracias. Juana y Julio también.